Muy buenas tardes con todos los presentes. Esperando culminar con éxitos este primer foro en casuística, continuaremos en este día con la segunda clase y la clase de cierre de este foro. Doy el paso al doctor Fernando José Moreno Quintana, abogado, con un posgrado en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, experto en perfilación criminal, perito en dactiloscopía. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Gracias. Vamos a tener los 40 minutos de receso. Usted confirmará entonces, doctor, si tenemos el receso o continuamos hasta el final. Sí, vamos a dar 45 minutos de clase, le damos 15 minutos de receso y continuamos la hora siguiente con el mismo procedimiento. ¿Le parece? Correcto. Ok. Vamos a empezar con alguna duda antes de iniciar, por favor. Yo quiero aclarar a veces las cosas para que queden sin dudas. Vamos para iniciar con un buen pie. Díganme cuál es alguna duda que tengan para posteriormente iniciar lo que se llama el curso del día de hoy. ¿Alguna duda, compañeros, sobre lo que hemos visto? Por supuesto, sobre la parte de la perfilación. ¿No hay? No, okay, profesor, no hay ninguna. ¿Aló? No hay ninguna, profe. Perfecto. Excelente, vamos a darle continuación al curso. Todos recibieron el material, ¿cierto? Todos, me imagino que hicieron, mediante de la administración, hicieron un test sobre un test de conocimiento para posteriormente proceder y seguir con el curso de perfilación criminal. Perfecto. Ahora bien, vamos a empezar un poco, vamos a hablar de la psicología criminal, que esto nos va a llevar a nosotros exactamente a donde nosotros queremos, exactamente a la conducta criminal del asesino en serie. Ahora vamos a hablar también sobre Wayne William, el asesino de niños, que yo le envié unos videos súper interesantes donde vamos a sacar algunos análisis de este asesino en serie. Igual vamos a compararlo con Ted Bundy, también otro asesino en serie, que vamos a sacar todos esos análisis y lo vamos a plasmar en todo el conocimiento que hemos obtenido hasta el día de hoy. Por supuesto, son pocos, pero son bastante, diría yo, relevantes para cualquier investigación de la perfilación criminal. ¿Ok? Entonces, acuérdense que la psicología criminal está dentro, por supuesto, y valga la redundancia, de la psicología, pero estudia el comportamiento del delincuente. Y aquí hoy vamos a ver lo que son los tipos de agresiones. Y esto nos va a llevar a nosotros poco a poco donde nosotros queremos. ¿Ok? Acuérdense que agresión y violencia no son lo mismo. Eso lo vamos a ver también ahora para que ustedes no tengan esa duda, si por qué agresión, por qué violencia. Entonces acuérdense que no son lo mismo, para nada, para nada. Bien, acuérdense que la agresión es cualquier forma de conducta dirigida a dañar o injuriar a otro ser vivo. Eso está en su guía. Y yo quiero que esta guía siempre la estudien, la analicen, porque aquí realmente está todo lo que nosotros necesitamos para poder perfilar. ¿Ok? Esto no es un curso de psicología, sino es extracto de psicología criminal lo que nosotros realmente necesitamos para poder perfilar. ¿Bien? Ahora, no tenemos que ser un experto en la psicología, no tenemos que ser un experto de psiquiatría, pero sí tenemos que tener conocimiento de conductas criminales para poder posteriormente, perfilar, y eso es lo que estamos buscando. Bien, no vi la respuesta, una pregunta que me colocaron allí, no vi, pero bueno. Vamos, entonces la agresión es cualquier forma de conducta dirigida a dañar o injuriar a otra persona, a otro ser vivo. ¿Qué significa esto? Que la agresión es, nosotros nacemos con ese, yo diría más que todo, hay muchos psicólogos que hablan sobre esta agresión, pero esa es nuestra forma de ser,
¿ok? Del ser humano. Todos los seres humanos somos agresivos en cierta forma. En cierta forma somos agresivos. Eso nace con nosotros, es nuestra naturaleza. Es igual, no sé si le ha pasado a ustedes, no sé si le ha pasado a ustedes, que cuando vamos a hablar de un animal, ¿verdad? Una perra tiene su cachorro y tú te la acercas a esa perra, ¿verdad? Para agarrar un cachorro. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hace esa perra? Tratarte de, pues, defenderse. Agredir. Tratarte De morder. claro, De morder. no tanto de morder, sino de tratarte de que fuera de aquí. Este es mi zona de confort. Aquí están mis hijos. Entonces, eso es natural, igual que los humanos, que los animales, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos tendencia de agresores, que somos agresores. Eso es por la tendencia natural del ser humano. Ok, ahí se marca el territorio, exacto. Ahora bien, vamos aquí con dos tipos de agresiones. Yo quiero que estén atentos sobre lo que vamos a estar hablando sobre el día de hoy, estas agresiones. Esto nos va a llevar a nosotros donde nosotros queremos ir, ¿ok? Ahora, hablemos estos dos tipos de agresiones, que es la agresión afectiva, eso está en su guía, es la agresión afectiva u hostil, ¿verdad? Acuérdense que esta agresión se considera impulsiva y dirigida por la ira. ¿Ok? ¿Qué significa? Cuando uno es impulsivo, no significa que uno va a hacer daño. Cuando uno es impulsivo, no significa que va a hacer daño. Tú tienes que tener por lo menos otro elemento, por lo menos aquí te dice la ira, impulsivo, dirigida con la ira. Si nosotros tenemos esos dos elementos, podemos hacer daño. Acuérdense que la agresión es igual a una intención, o sea, intención de hacer daño, intención de hacer una venganza a alguien. Si yo realmente quiero dañar a alguien, bien, y tengo bastante ira, ya con eso es suficiente, porque si soy impulsivo, puedo hacerte daño. Pero ahora, yo puedo ser impulsivo, pero si no tengo ira, no tengo otro elemento que acompañe esta parte de ser impulsivo, realmente no vas a hacer ningún tipo de daño. Me explico, para que ustedes puedan entender un poquito más. Por ejemplo, vamos a hablar del caso de las mujeres. Las mujeres, este es un caso totalmente fuera de lo que estamos hablando. Las mujeres, por ejemplo, ellas pueden tener 10 carteras en el armario, 10 carteras en el closet, ¿verdad? Pero salen de repente a comprar a un centro comercial, a comprar cualquier otro producto, pero de repente ven una cartera que les gustan, pero si tienen la plata, vean, ellas no necesitan la cartera, pero si tienen la plata, ok, las compran, porque están haciendo impulsivas, pero tienen el otro elemento que es el dinero. Entonces puedes comprar el producto, pero no lo necesitas. No sé si me entienden esa parte. Entonces eres una persona, las mujeres son a veces compradoras compulsivas. Impulsivas. ¿Ok? Entonces posteriormente eso tienes que ir siempre con un elemento. ¿Ok? Ahora, ustedes pueden ser muy impulsivos, pero si no tienen ningún tipo de ira, no le van a hacer daño a la otra persona. ¿Ok? Ahora, si ustedes se ponen a ver esta característica de impulsiva dirigida con la ira, ¿qué pasa? Aquí lo podemos relacionar con el delincuente desorganizado, o sea, el psicópata desorganizado. ¿Por qué? El psicópata desorganizado es impulsivo, y aparte, ¿qué es? Cuando es impulsivo, es siempre tiene una ira, y posteriormente cuando comete el delito, lo comete desorganizado, comete el delito totalmente que después no se acuerda qué fue lo que hizo. Bien, entonces esta agresión afectiva está muy relacionada a los delincuentes desorganizados. Bien, por eso es importante
estudiar desde el principio, analizar este tipo de agresión para posteriormente nosotros podemos identificar con quién estamos enfrentándonos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Sí me entendieron? Perfecto. Ok, entonces acuérdense que la agresión afectiva u hostil, donde tienen ustedes su guía, se considera impulsiva y dirigida por la ira. Ok, entonces esto nos hace pensar a nosotros que podríamos estar presentes en un delincuente desorganizado, porque el delincuente desorganizado realmente no piensa, va por la ira, va por el impulso, y posteriormente cuando comete sus delitos, posteriormente es que se va a dar cuenta que fue lo que hizo. Bien, pero ellos no son no tienen ningún problema mental ni son locos, saben lo que hacen. Bien, ahora vamos con la otra parte de agresión, la agresión instrumental. Eso lo tienen ustedes en la guía, la agresión instrumental. ¿Qué significa esta parte de la agresión? Esta agresión es totalmente contraria a la agresión afectiva. Esta agresión totalmente es más racional, deliberada y no es guiada por la guía, no es guiada por la ira. ¿Okay? Pónganse, yo le pasé dos videos. ¿Ok? Le pasé el del Wayne Williams, el asesino de niños, y le pasé el de Ted Bundy. ¿Qué pasó con Wayne Williams, el asesino de niños? No creían que ese asesino en serie podría estar matando a estas personas, a estos niños. ¿Por qué? Porque decían que su mano era muy pequeña, era muy delgada para poder ser un asesino en serie. Decían también que su tamaño era muy pequeño para tener esa fuerza que ejercía sobre las víctimas. También decía que lo veían que, o sea, no parecía a un asesino en serie. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando él estaba en juicio, ¿qué fue lo que realmente levantaron las alarmas a los investigadores? Que cuando estaba en juicio, realmente fue muy impulsivo, sacó su ira y posteriormente se dieron cuenta que estaban con posiblemente el asesino en serie. O sea, esto quiere decir que él era una persona muy impulsiva. Él era un asesino muy impulsivo, pero no demostraba que realmente era muy pequeño, sí es verdad, con sus manos muy delgadas, muy chiquitas, que realmente era un asesino. Cuando se dieron cuenta que con que fue muy impulsivo en el juicio, se dieron cuenta que estaban con el asesino en serie. Esto no significa que una persona que tenga unas manos delgadas no pueda estrangular. Acuérdense, cuando nosotros somos impulsivos, mediante la ira, que la ira puede ser venganza, y tenemos esa ira, realmente la fuerza que tenemos muscularmente se duplica. Sí, permiso para hablar, profesor. Sí. Sí, lo que usted dice tiene razón. Y claro, después de que él estuvo ya preso, una de las entrevistadoras le habló acerca de un testamento que él había escrito hace mucho tiempo atrás, donde revelaba que él había tenido técnicas de combate, ataque y de bombas y armas blancas y armas de fuego. Entonces, eso nadie lo había investigado ni estudiado. Entonces, posteriormente a eso, es que posiblemente él sí pudo haber tenido técnicas para poder asesinar a ese conjunto de 27 posiblemente personas que asesinó. Entonces, ellos no se dieron cuenta al principio, pero entonces, por eso significa que sus manos pequeñas, eso no es un indicador de que no hizo nada, que es pobrecito, es inocente, no, nada que ver. Sus antecedentes
físicos de combate son muy importantes a la hora de la investigación. Eso es correcto, eso es bastante correcto. ¿Qué es lo que ocurrió también? Él tenía entrenamiento supuestamente, ¿no? Con la CIA, supuestamente con la CIA para poder matar. Entonces, este tipo de personas son bastante peligrosas, Y de hecho, por acá una alumna me pasó un análisis que veía a Wayne Williams como un psicópata, un trastorno antisocial narcisista. Entonces, eso me dio muy buena, ¿cómo le digo? Muy buen análisis sobre esta persona que realmente estábamos investigando, que es Wayne Williams. Ahora, para que ustedes vean que esta parte, ¿cómo descubre John Douglas, el ex agente del FBI, el perfilador criminal? Dio exactamente casi 80% dio con la característica y el perfil de este delincuente que realmente fue totalmente exitoso. Dio exactamente, mire que es así tan peligroso, que el asesino en serie se dio cuenta que de este perfilador, porque esto lo sacaron en la televisión. Ahora, ¿qué ocurre con este John Douglas, el perfilador? Le dio totalmente las características a la policía para hacer una nueva línea de investigación. De hecho, cuando lo sacaron esto por la televisión, el delincuente, este asesino en serie, vio que realmente casi fue descubierto porque dejaba evidencias en el cuerpo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que él empezó a lanzar los cuerpos en el río para evitar y eliminar cualquier tipo de evidencia. ¿Okay? Por eso no es recomendable cuando se está haciendo una investigación, cuando se está realizando una investigación, sacarla por los medios de comunicación. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Todo está claro. Ok. Continúe. Excelente. Ahora bien, en esta parte de la agresión instrumental, estamos realmente en presencia de un psicópata organizado, o sea, un delincuente organizado, porque es más que todo, es muy racional y no es guiada por la ira. Entonces, por eso tenemos los dos tipos de delincuentes psicópatas, que es el desorganizado y el organizado. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Cuando realmente nosotros, en el cerebro tenemos un pequeño órgano, ¿verdad? Es una estructura muy pequeña que es la amígdala. Se llama amígdala. Eso lo tienen ustedes en su guía. ¿Qué ocurre con este pequeño órgano? Que si no es bien desarrollado, vamos a tener carencia de emociones, de emociones. ¿Qué le ocurre a los psicópatas? A la mayoría de los psicópatas, de los asesinos en serie. Ellos realmente, esa pequeña estructura que tenemos nosotros dentro del cerebro no fue desarrollada. Y posteriormente ellos no tienen emociones y no tienen miedos. Por eso los psicópatas les gustan lo que es la parte de lo alto riesgo, o sea, correr riesgo con las víctimas. Ahora bien, también hay deportistas, hay de alto riesgo, hay deportistas de alto riesgo. Centro. ¿Perdón? Okay. Hay deportistas de alto riesgo que realmente ellos no tienen ese tipo de emociones tampoco y posteriormente no quiere decir que sean un asesino. Y esto le ocurre más que todo a los psicópatas de sangre fría, que su amígdala no fue totalmente desarrollada y posteriormente no tienen emociones. O sea, que si le pasó, por ejemplo, un accidente
de auto o de moto no tienen ningún tipo de trauma. Y por eso estos tipos de delincuentes se realizan para ello muy fácil cometer estos homicidios porque carecen de emociones, o sea, no tienen miedos. Y es por eso que esta es la parte de una teoría biológica, esa teoría biológica que tenemos una sustancia que se llama serotonina, esa sustancia, ¿ok? En las neuronas que hace la función neurotransmisor. Entonces, esa función, ¿para qué es? Es para frenar realmente los impulsos que nosotros vamos a realizar. Bien, si tenemos muy baja sustancia de serotonina, realmente va a haber un desbalance químico y va a haber alguna alteración y posteriormente podemos cometer cualquier delito. Bien, por eso también esas son teorías biológicas que a veces nosotros no hace falta o muy poca serotonina o tenemos mucho. Entonces, por eso, esas son teorías biológicas que regula más que todo lo que se llaman las emociones. Las emociones. Por eso es importante saber un poquito también. Eso está en la guía. Eso lo pueden ir estudiando porque eso es un tip para poder trabajar como perfilador, para poder perfilar. ¿Ves? El por qué, la causa que estos elementos asesinos pueden estar asesinando, pueden estar matando, etcétera. Entonces, es por eso también teorías biológicas. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, me encuentro yo la teoría aquí. Eso está en la guía. Eso está todo lo que le estoy diciendo, lo estoy resumiendo. Eso está totalmente en la guía de psicología criminal que se le envió. ¿Ok? Ahora bien, vamos a seguir en lo que es la parte de lo que es la conducta criminal del delincuente. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, este tipo de agresiones, ¿ok? Nosotros tenemos que saberla identificar cuando estemos o en una escena del crimen o cuando tengamos los archivos en nuestras manos, ¿okay? Para poder identificar al delincuente con características de indicios psicológicos. Acuérdense lo que hizo John Douglas, el ex agente del FBI, cuando en el caso de Wayne Williams, el asesino de niños, el que yo le envié, él sacó toda su característica, su perfil del psicológico del criminal. Bien, se podría estar hablando, es que cuando me pasan mensajes, cuando me pasan mensajes no puedo leer bien, porque pasa muy rápido esto, pasa muy rápido. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de estos asesinos que realmente trabajan bajo una influencia biológica que posteriormente nosotros tenemos que conocer para poder perfilar. El John Douglas, ¿qué es lo que fue? ¿Qué es lo que hizo? Le dieron todos los archivos de las víctimas y las escenas del crimen. Él posteriormente lo estudió y pudo sacar por lo menos un 80% sacó el perfil criminal de Wayne Williams. ¿Ve? Para que ustedes vean que esto trabaja a la perfección siempre y cuando nosotros tengamos conocimiento de lo que es la parte de conducta, realmente psicología criminal. Hoy le voy a pasar lo que es la parte de psiquiatría forense, le voy a pasar un manual de SM5 actualizado con todos los tipos de trastornos de personalidades para que ustedes puedan estudiar las características más lo que yo les voy a enviar. Yo les voy a enviar como videos, ok, estos tipos de videos para que ustedes puedan identificar las características de cada criminal. Y así ustedes se van formando como perfiladores. Acuérdense que hay muchísimos tipos de personalidades, de trastorno de personalidades, para que ustedes puedan identificar uno por uno. Pueden identificar qué trastorno puede tener
cada persona mediante este manual de DSM-5 que le voy a estar enviando. Y le voy a enviar algunas otras cosas para que puedan tener más conocimiento sobre todo lo que es la parte de la perfilación. Bien, ¿alguna otra pregunta? Anoten lo que se le está diciendo, anoten lo que cualquier cosa que tengan. Bien. Cuénteme. Bueno, procedo. Ok, ahora vamos con la violencia. Yo lo quiero decir a ustedes, le quiero decir cuál sería más o menos si la diferencia entre la agresión, ya vimos la parte de la agresión, o la violencia. ¿Alguien me puede decir más o menos cuál sería la diferencia? Agresión y violencia. Vamos a escucharlas a ustedes también porque ustedes necesitan participar. ¿Alguien? ¿Lo quiero escuchar? Nadie. Violencia, no puede ser. Violencia yo creo que es ya la parte como punitiva, forzada, con ahínco que le realiza a un sujeto hacia otra persona causándole un daño físico agravante, ¿no? Ok. Ahora, yo te voy a decir, okay. Excelente, pero ahora yo te voy a decir, ¿cuáles serían los factores, cuál sería el producto de esos factores de riesgo? ¿Cuál sería ese producto? ¿Por qué la violencia? ¿Cuál sería ese producto? Para ver si te entiendo mucho mejor. Hola, ¿me escuchan? Ajá. Aló. Sí, te escucho. Estimado Fernando. Sí. Sí, yo considero respecto a ese análisis que podríamos desarrollar en base a lo que usted nos ha dado el día de hoy en la tarde, que todos los seres humanos nacemos con ese tipo de agresividad, como usted señalaba. Así es, correcto. Del animal. Ahora, cuando se genera esta agresión, se sale, diríamos, de nuestro interior, es cuando tenemos elementos que contribuyen a que nuestra agresión se haga visible, diríamos. Entonces, yo soy una persona agresiva, recibo algún improperio de alguna persona y actúo con violencia. Esta puede ser verbal o puede ser psicológica o puede ser física. Entonces yo entiendo que primero la agresión la tenemos internamente y esta se exterioriza a través de la violencia ya cuando está acompañada de algún otro motivo, como usted señalaba en el ejemplo de la chica que teniendo carteras va al supermercado sin necesitar, adquiere otra cartera porque tenía dinero, y si no tenía ese dinero, se hubiera quedado con las ganas, como solemos decir aquí en Ecuador. Excelente análisis, estimado, excelente análisis. Muy bien el análisis, muy bien. Sí, aquí dice Karina que la violencia puede ser fomentada por la sociedad o por la cultura. Sí. También la violencia es producto de factores de riesgo individual o familiares. ¿Ok? Producto de factores de riesgo individual o familiar. Esto tiene que ver también con el estilo de crianza. El estilo de crianza es muy importante. ¿Ok? Cuando una persona, vamos a poner la edad donde realmente tenemos que cuidar, acuérdense, nuestros hijos o cualquier otro sobrino, etcétera, tienen que tener mucho cuidado entre 5 a 13 años, ¿ok? Entre 5 a 13 años. Tenemos que tener mucho cuidado en esta parte. Cuando son violentos con nosotros y tenemos esa edad, ¿qué es lo que pasa? Aquí realmente lo que se produce, ¿ok? Un estado de estrés. Nos produce un estado de estrés que posteriormente vamos a tener exceso, ¿ok? Vamos a tener exceso de cortisol en el organismo. ¿Me están entendiendo? Vamos a tener exceso de cortisol en el organismo
que afecta el desarrollo y la madurez de la amígdala, lo que yo le estaba hablándole a ustedes, de la amígdala. Si nosotros, ese pequeño órgano, estructura que tenemos dentro del cerebro, realmente no se desarrolla cortisol, ya le digo, es una sustancia que realmente, ya va. La violencia se expresa con daño extremo físico a la víctima o daño material o bienes. Lo que pasa es que cuando me escriben no puedo leer. Es mejor que me lo digan en audio, que pidan el permiso para hacer y posteriormente para hablar y podemos interactuar. Cuando me envían mensajes se me hace difícil porque estoy pendiente de ustedes aquí en la cámara y cuando voy a leer, se desaparece. ¿Okay? Ahora bien, en esta parte, esto lo que evita este tipo de producto que cuando nosotros estamos de 5 a 13 años es muy peligroso porque nos genera mucho estrés cuando estamos en esa corta edad. Y posteriormente eso podría, ojo, no es que vas a hacer, podría influir en ser un asesino en serie. Entonces, eso es muy peligroso cuando nosotros realmente no tenemos la capacidad de desarrollar la amígdala, porque eso va a ser nuestro freno, nuestro control para poder parar los impulsos o violencia que nosotros vayamos a cometer. Por eso es importante. Tú puedes ser bastante impulsivo, sí, puedes, pero no violento. ¿Ok? Como lo dijo el doctor ahorita en su comentario, que podemos ser, sí, impulsivos, pero no violentos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. Entonces la mayoría de los psicópatas tienen la amígdala bastante atrofiadas y posteriormente carecen de emociones, carecen de miedo, no tienen miedo. Por eso es que cuando cometen sus hechos, lo cometen con esa frialdad. Posteriormente, vean lo que dijo Wayne William, el asesino de niños. Él con esa frialdad totalmente hablaba como que si nada pasaba. ¿Por qué? Porque no tiene emociones. Entonces, esos depredadores son totalmente peligrosos. Uy, has estado conectado a tu ser. Sí, eso es. Medio tuve que leer la parte. Sí, perfecto. Entonces, continuemos. En esa parte tenemos que tener pero mucho cuidado. Ahora, vamos a hablar que de repente le interesa a ustedes en lo que es una relación sentimental o una relación laboral. ¿Ok? Cuando la persona realmente, el psicópata, ¿verdad? Que tiene una relación, acuérdense que también tiene atrofiada la amígdala, o sea, no la tiene totalmente desarrollada para poder, ¿ok? Tener esa empatía con lo que se llama la otra persona, que puede ser su novia, su esposa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, por eso yo le digo que la violencia totalmente tienen que tener mucho cuidado porque a sufrir a los 3, 5 y 13 años podemos tener un trauma que posteriormente nos pueden atrofiar lo que se llama es la parte de la amígdala. Bien, ¿alguna otra pregunta? Todo está entendido. Todos están entendiendo, ¿ok? Sí. Entonces, acuérdense que cuando estemos perfilando y busquemos indicios de psicológico en la escena del crimen o bien sea en la víctima, es importante ver estos indicios que si la persona fue estrangulada y tiene aparte, tiene chupetones, tiene mordeduras, tiene de repente un pezón de los senos que no tiene, que se lo cortaron, o le han cortado los dedos de los pies. Eso quiere decir, ojo, que estamos frente de una persona con trastorno de personalidad. O sea, puede ser un psicópata, ¿bien? Y es por eso que es importante cuando busquemos indicios psicológicos,
busquemos siempre en el cuerpo, porque en el cuerpo nos va a decir a nosotros que sí, hay esta persona que está allí, ella es una persona con un trastorno de personalidad, ¿ok? Entonces, igual en las relaciones sentimentales, tenemos que tener mucho cuidado cuando la persona, ojo, puede ser el hombre, puede ser la mujer, que nos esté humillando, que realmente nos cosifiquen. Acuérdense que cosificar significa es que te van a valorar como una cosa. Si tú tienes este lápiz, ¿verdad? Y yo lo rompo, no voy a sentir nada porque no tengo emociones, carezco de emociones, carezco de empatía. Entonces, eso es importante también ustedes, el hombre, la mujer, que estén pendientes en una relación. Igual en la parte laboral. En la parte laboral tenemos que tener mucho cuidado e identificar nuestros compañeros que son personas con trastornos de personalidades, que eso nos puede perjudicar a nosotros, ¿ok? Nos pueden perjudicar a nosotros. Acuérdate que son muy encantadores, son persuasivos, son personas que te tratan de usarte, de utilizarte para poder ellos escalar un puesto más o llegar a una gerencia o llegar a ser jefe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la vida cotidiana con quién nos estamos relacionando. Ya ustedes tienen experiencia que hemos trabajado sobre más. Yo le voy a enviar la guía el día de hoy para que se den cuenta. Cada persona que nosotros estemos hablando, analícenla. Eso lo va a ayudar a ustedes a ser buen perfiladores. Ustedes la analizan. Yo por lo menos, yo soy muy, analizo mucho a las personas. Yo le digo, antes que ellas me lo digan, ¿y cómo lo sabes tú? Nada más lo sé con su conducta. Con lo que tú me dices y tu conducta, yo he desarrollado esa intuición que te puedo decir quién eres tú. ¿Ok? Eso es importante. ¿Cuál? Eso te lo hace la práctica, te lo hace el estudio, todas estas cosas. Entonces ustedes van a estar rodeados de muchas personas y ustedes tienen que tener mucho cuidado. Las mujeres, cuando le llega un hombre muy encantador, ¿ok? Muy servicial, ojo, aléjense, tengan mucho cuidado. Ahí es donde se prende la alarma. Igual que los hombres, que le llega una mujer muy encantadora, que parece una reina, tenemos que tener mucho cuidado, porque nos pueden estar utilizando, o sea, manipulando para utilizarnos para algún propósito que vayan a tener, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que hemos aprendido el día de hoy, en esta primera hora, ¿ok? Que la agresión, hay dos tipos de agresión, que es la impulsiva, que viene con otro elemento o con otro factor que puede ser la ira o la venganza. Eso tenemos que tenerlo presente. También tenemos el otro tipo y eso nos lleva a nosotros a dar una luz, decir, bueno, estamos en presencia de una persona desorganizada, un delincuente desorganizado, cuando la persona es impulsiva, ¿ok? Ahora, la otra parte es la agresión instrumental. Esto nos quiere decir a nosotros que estamos en presencia de un psicópata organizado. Estamos en presencia de que la persona organiza totalmente todo para poder ir al ataque. ¿Ok? Es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta estos dos tipos, ¿okay?, de agresiones que poco a poco, con otros elementos, otros factores, nos va llevando a nosotros, con la parte de la psiquiatría, nos va llevando a nosotros buscar esa conducta criminal para posteriormente poder perfilar. Por eso es importante esta parte de la psicología criminal que nos habla de las agresiones y nos habla también de la parte psicosocial, que es sumamente importante para ser un buen perfilador. Por eso todo esto que yo le envié a ustedes, todo tiene importancia. Claro que no lo podemos dar en estas 2 horas porque una sola palabra se nos puede llevar hasta todo el día. Es por eso que me gusta analizar palabra por palabra para que ustedes puedan entender todo lo que estamos haciendo, porque esto no es solamente leerlo y pasarlo, no. Esto significa analizarlo para posteriormente nosotros podamos cumplir bien con nuestro trabajo. ¿Ok? Ahora bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Aló? ¿Alguna otra pregunta? No está aquí. Alguien la semana pasada me estaba hablando
de la triada de McDonald. La triada de McDonald, me estaban hablando, que yo vi después, vi la parte. Claro, es un trastorno de personalidades también, pero no está bien estudiada. Pero sí hay indicios que esa triada, ¿verdad? Los niños, ¿verdad? Les gustan ser muy pirómenos. La piromanía, incendiar cualquier tipo de cosa, incendiar una casa, incendiar cualquier elemento que se le atraviesa. Eso también nos da inicio a nosotros que podríamos estar presentes de un niño psicópata o de algún trastorno que se va desarrollando. También la parte del sosadismo significa la parte de los animales, ¿ok? Que cuando estamos en presencia de un niño que le gusta jugar con los animales, le gusta jugar con los pájaros, quitarle la cabeza, arrancarle las patas, y maltratar a los animales, también eso nos dará indicio a nosotros, indicio que podríamos estar con un niño desarrollando una conducta de personalidad X, para posteriormente este niño podría, ojo, no que va a ser, podría desarrollar todo ese trastorno de personalidades para posteriormente. Acuérdense que tenemos el psicópata primario y el psicópata secundario. Entonces, esto podría desarrollarse un psicópata primario para posteriormente llegar al secundario. Bien. Ahora, ¿qué tipo de asesino es Ted Bundy? Ok. ¿Qué creen ustedes qué tipo de asesino será Ted Bundy? ¿Alguien me puede responder lo que vieron? Es un psicópata agresivo en la forma como asesinó a las universitarias. Ok. ¿Qué quiere decir agresivo? Ok. Manipulador. Más violento. O sea, es un psicópata violento. Ok. Porque todos somos agresivos. Violento. Ahora, ese psicópata violento, cuando ejerce mucho la violencia, eso puede ser la firma de él. Pero realmente Ted Bundy era un psicópata organizado. Era un psicópata que planificaba todos sus actos. Era un psicópata totalmente inteligente para poder desarrollar bien sus actos delictivos. Bien. Ahora, el psicópata Ted Bundy, bien, era también un psicópata narcisista, un trastorno de personalidad narcisista. Bien. Igual también el Wayne Williams, el asesino de niños, también era un psicópata narcisista, con característica narcisista. Bien. Igual, pero ambos muy violentos, ambos con una capacidad de realmente de asesinar con esa sangre fría. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la teoría biológica, que posteriormente ellos tienen su amígdala totalmente atrofiada, bien pequeña, y posteriormente ellos no sentían ningún tipo de remordimiento. O sea que ellos podrían estar matando 1000 personas y ellos felices. Por eso teníamos a Ted Bundy, un asesino totalmente organizado. Él planeaba todas sus cosas. Ojo, Ted Bundy no era impulsivo. Ojo, pero Wayne Williams sí era impulsivo. ¿Ok? Vean, para que usted vea. Pero ojo, también existe el psicópata mixto. ¿Qué quiere decir? Que tiene algo de organizado y tiene algo desorganizado. Bien. Entonces, yo creo que hasta vamos a dar los 15 minutos de receso. Vamos a tomarnos un break para posteriormente volver a una segunda parte. Y anoten cualquier pregunta que tengan, por favor, pero me la dicen vía audio, porque de verdad cuando me escriben no puedo leer. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Los tipos de agresiones que son impulsivos, que son irracionales, totalmente irracionales. Y los otros es agresión instrumental, que es totalmente deliberada, totalmente racional y no es guiada por la ira. Entonces, con esos dos tipos de agresiones,
nos vamos a ir totalmente aunando poco a poco todo hasta llegar todo lo que es la parte de la psiquiatría y posteriormente el estudio del perfil criminal. Pero acuérdense que lo que estamos estudiando son agresiones, estamos estudiando la violencia, ¿bien? Y su conducta criminal. Eso es lo más importante que nos va a llevar a nosotros a ser unos buenos perfiladores, ¿bien? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No les escucho? Todo estaba bien. Ok, bien, excelente. Entonces vamos a tomar esos 15 minutos de receso, vamos a salir un poco de acá del sistema y posteriormente regresamos, son las 3 de la tarde, regresamos a las 3:15. ¿Me parece? A las 3:15. Así pueden ir al baño, pueden comer algo, pueden... ¿Ah? Las 2. Son 2:57, ya van a ser las 3. Claro, van a ser las 3. Como que tiene el reloj un poco Atrasado. atrasado. Sí. Entonces, bien. Cualquier cosita, cualquier pregunta, por favor, anótenla para no se queden con duda. No se queden con duda. Bien. Entonces, regresamos a las 3:15. ¿Le parece? Listo. Listo.